Damos inicio a una nueva edición de Click Cyber News, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en España y en español de este sector. A todos vosotros y a todas vosotras os damos un saludo muy fuerte desde aquí, desde España. Como ya viene siendo habitual desde hace varios meses, el programa lo hacemos a través de videoconferencia por evitar riesgos, y cada una de las personas que estamos hoy en el programa pues estamos repartidos en una zona geográfica. Bueno, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional y tenemos un buzón de email en el que nos podéis escribir, que es info@clickcyber.com, y también nos podéis seguir en LinkedIn, Facebook y por supuesto en nuestra página web, que es www.clickcyber.com. Y así que antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros que al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Pues sí, los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Trend Micro válida para 3 dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa, así que estad atentos. Pues hoy vamos a hablar de noticias de ciberseguridad. Qué sorpresa, luego tenemos ¿verdad? Una noticia. A ver qué nos depara esta última semana. Luego también tenemos una noticia especial, que es la Conga Espía con Joan Masenet. Y luego también tenemos el invitado de hoy, que es Javier Modúvar, que nos va a hablar de startups españolas de ciberseguridad. Se han filtrado 8 gigas de información sensible de Adif. Los cibercriminales cumplen la amenaza. Hace ya una semana hablábamos del ataque que había sufrido Adif y parece ser que el grupo de cibercriminales en Revil ha cumplido su amenaza y ha filtrado hasta 8 gigas de información sensible. Hay bases de datos, correos electrónicos e información financiera. ¿Qué nos cuentas, Arantxa? Pues sí, el grupo de cibercriminales Revil, especialmente conocido en los últimos meses. Entre sus ataques podemos nombrar que en mayo ciberatacaron el despacho de representantes de Lady Gaga. Este grupo anunció este miércoles el ataque a los sistemas informáticos de Adif y fue tan escueto como claro en el mensaje lanzado hacia la empresa pública española: si no cumplís vuestras condiciones, vuestra información será publicada. Seguiremos descargando vuestros datos hasta que contactéis con nosotros, y han acabado haciéndolo. Este jueves, a través de la página de la dark web Happy Blog, solo accesible mediante el navegador Tor, el grupo ha difundido 8 gigas de material sensible, datos e información privada de Adif. Este material apenas representa un 1% de los 800 gigas que el grupo de ciberdelincuentes asegura tener en su poder. Las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado ya han sido avisados para que traten de eliminar este contenido y evitar así su difusión. Los datos filtrados en esta primera publicación incluyen más de 1000 archivos y carpetas pertenecientes a la empresa pública, con un amplio abanico de material privado y sensible: correspondencia electrónica entre empleados, emails, direcciones de contacto, bases de datos, información correspondiente al departamento financiero de Adif. Este diario ha corroborado la veracidad de ciertas cifras existentes en los documentos, así como la pertenencia de dichos empleados a Adif y las direcciones de correo electrónico que aparecen en las filtraciones. Sergio, ¿qué puede hacerse con este tipo de datos que se han exfiltrado? Bueno, pues de los documentos extraídos se podría tener constancia de rutas hacia servidores o hacia equipos finales dentro de la red, de las rutas internas que tengan en los diferentes dominios. Además de, bueno, pues los metadatos que tengan los equipos, de los cuales luego se pueden obtener pues, nombres de los empleados, información sobre los propios equipos. Y bueno, y recordamos que esto al final, los 8 gigas filtrados son solo el 1% del material. O sea que habría que ver si existe algún archivo con contraseñas, con cuentas bancarias que todavía no se ha filtrado y podría ser más desastroso aún. Sí, toda la información, como está diciendo Sergio, es muy sensible, ya que los documentos son documentos internos de la operativa diaria de la compañera. Estos documentos y estas bases de datos no son públicas y su confidencialidad es alta, ya que incluso pueden ser utilizados por la competencia. Podrá encontrarse información sobre rentabilidad, horarios, retrasos, costes, etc. La empresa como Adif tiene unas políticas de seguridad que son muy buenas con respecto a copias de seguridad. Pero este no es el problema, ¿no? Además dicen que han restaurado la información. El problema es que les han robado la información y que esta información, al no estar cifrada, puede ser usada por unos terceros y publicar toda esta información.
Eso es, Adif confirmó este miércoles al Confidencial la veracidad del ciberataque, aunque así que aseguró que ha sido controlado por los servicios internos de seguridad y que en ningún momento se ha visto afectada la infraestructura, garantizándose siempre el buen funcionamiento de todos sus servicios. Veremos a ver. Bueno, esta noticia que nos ha cedido el Confidencial gustosamente, desde luego que parece ser como que es una POC de lo que es el ataque realmente. O sea, están diciéndonos tenemos 800 gigas de información, pero realmente tenemos mucho más. Vamos a publicar solo esto. Y bueno, pues yo creo que siempre recomendamos no pagar y no sé, no sabemos lo que hará Adif. Aquí hablábamos, la información esta del Confidencial hablaba de que podía haber datos de la competencia. Bueno, Adif no tiene competencia, en realidad es un monopolio, pero bueno, sí que puede tener datos muy sensibles. La siguiente noticia nos habla de un hecho que muchos usuarios de España de Garmin han venido confirmando en los últimos días, ya que la plataforma de control del ejercicio y posicionamiento de GPS Garmin ha sufrido el jueves pasado una de las caídas de servicio más graves, ya que se alertaba de un problema de servicio en todo el mundo. Pues sí, desde la compañía Garmin hablaban de un fallo de mantenimiento, pero otras fuentes apuntaban a un ataque informático ransomware. Ni cuentas de correo electrónico, ni ordenadores personales, ni servidores de la compañía mostraban actividad alguna. Tampoco los servidores de aviación llamados Fly Garmin o Garmin Explore. La parálisis alcanzó tal nivel que hasta las fábricas de Taiwán cerraron las líneas de producción más de 48 horas. Y aunque los usuarios han recuperado los resultados de sus actividades deportivas realizadas durante estos días de caída general, el misterioso fallo de la infraestructura de Garmin sí que efectivamente ha resultado ser un ataque ransomware. Los atacantes utilizaron lo que se ha llamado como Wasted Locker para cifrar los datos de la compañía y pedir un rescate de $10 millones. Bueno, Sergio, ¿y qué es esto del Wasted Locker? Bueno, pues como hemos comentado, al final es un programa de ransomware, es un programa que restringe el acceso a determinadas partes o archivos de un sistema y pide un rescate a cambio de levantar pues esa restricción. Aunque no existe un comunicado oficial, diferentes fuentes aseguran que la cantidad pedida por los atacantes supera los 8,5 millones de euros. No es moco de pavo. Es un modelo nuevo de ransomware, pero da la impresión de que buscan más el dinero que publicar o vender la información que tengan. Además, los archivos encriptados se llaman Garmin Wasted y el mensaje que aparece nada más abrirlos es el siguiente. Garmin, tu red está encriptada ahora mismo. Para conocer el valor de tus datos, escribe esta dirección. Está hecho totalmente a medida, lo que obviamente dificulta que los sistemas de ciberseguridad, como los de firmas de comportamiento de antivirus, pues puedan detectar su presencia. La propagación por toda la organización ha sido muy rápida y efectiva y después de varios días no haya la más mínima muestra de reactivación, pues no es muy esperanzador. Sí, aunque en principio Garmin se limitó a tutear que trabajaba para resolver la situación lo antes posible, así que como un enlace a una web donde resolver las preguntas de sus clientes, ya ha confirmado el ataque y asegura que no hay evidencias que los ciberdelincuentes hayan obtenido información privada tanto de consumidores como de empleados y prometen que todo volverá a la normalidad en unos días. Eso sí, los alcances de este tipo de ataques suelen ser evaluados con mayor exactitud un tiempo después. Garmin cree que la situación no tendrá impacto en su próximo reporte financiero ni en el resto de sus operaciones. Sin embargo, es evidente que debe dedicar más esfuerzos a la seguridad, pues tanto el ransomware como otros dos ataques han demostrado su capacidad para afectar empresas significativamente. Estos ataques son más sencillos de lo que podría parecer. Basta con cambiar 2 o 3 líneas de código para dañar a cualquier organización a través de sus puntos más vulnerables. En Garmin ha sido Taiwán, donde cuenta con su filial más importante. La combinación de COVID, vacaciones de verano y cierto descontrol en lo personal ha sido el cóctel perfecto. Se ha aprovechado de la ingeniería social, la forma más sencilla de atacar, y ahora es un buen momento para los cibercriminales. Dices que ahora llevas el mantenimiento de los sistemas, te ganas la confianza de alguien de dentro y te facilita las credenciales. Bueno, parece que es el típico ataque de inteligencia de ingeniería social, ¿no? Nadie está libre de que sea atacado. Lo que pasa es que me hace gracia lo que decía Garmin, esto de que no hay ninguna información que haya sido revelada. Pues Garmin, bueno, lleva información de dónde está ubicándose las personas. Yo creo que eso, bueno, con el tiempo habrá que verlo, pero bueno.
Se han estafado 180.000 euros a una empresa de Navarra con el método famoso de Man in the Middle. En esta ocasión ha sido la Policía Nacional, a través de una estrecha colaboración entre las brigadas de la Policía Judicial con las jefaturas de Navarra y también con la de Madrid, quien ha detenido a 4 individuos acusados de realizar una estafa a una empresa navarra, utilizando el famoso método de Man in the Middle. La cantidad, como hemos dicho, asciende como a unos 180.000 euros. Sí, es el típico caso. Una empresa navarra quiere pagar 180.000 euros a otra empresa y lo que se hace es ponerse en medio, coger ese pago y cambiar la cuenta bancaria. Entonces, en vez de transferirla a la empresa original, pues se transfiere a una cuenta de otras personas. Este pago nunca llega a la empresa receptora y al comprobar este hecho se pusieron como de una denuncia a la Policía Nacional, que inició la investigación, como decía Carlos. Sí, la empresa víctima de la estafa, pues como ya has comentado, ha sufrido un man in the middle. En realidad, la empresa navarra contactó con un correo electrónico que no era el de su socio comercial, sino la de los presuntos autores del ataque, que habían creado otra cuenta muy paralela, muy similar a la real. De esta forma, les indicaron el pago de los 180.000 euros que comentabas, debía hacerse a la supuesta cuenta nueva. A raíz de esto se inició una investigación y se logró identificar a los criminales y se llevó a cabo la detención. De los 4 presuntos autores, 2 han pasado a disposición judicial y otros 2 han sido puestos en libertad a la espera de ser llamados por la Autoridad Nacional, todos ellos en Madrid. El ataque denominado en el argot policial Man in the Middle se trata de un ataque informático en el que se adquiere la capacidad de leer, insertar y modificar a voluntad los mensajes de correo electrónico entre 2 partes sin que ninguna de ellas conozca que el enlace entre ellos ha sido violado. El atacante debe ser capaz de observar e interceptar mensajes entre las 2 víctimas. La operativa realizada para llevar a cabo dicha interposición puede ser mediante interceptación de una red Wi-Fi, introducción de virus troyano o a través de un servidor. Para la posterior disposición del dinero defraudado, utilizarían cuentas bancarias abiertas, en muchas ocasiones con documentación falsas, en países diferentes, disponiendo en efectivo del dinero defraudado en el momento que se reciben las transferencias. Sí, bueno, este es el típico caso de que hablamos de concienciación. Tú, cuando recibes de una empresa una cuenta corriente que no es la que tradicionalmente se está usando, lo mínimo es hacer una llamada. Si lo hacemos con una transferencia, cualquier cosa de un usuario particular por 100 euros, pues por 180.000 mucho más. Entonces, esto siempre recordar que todo cambio bancario pues debe de ser comunicado a la empresa, entre empresas, y si no, pues oye, llámalos y pon un momentito en tiempo para saber que realmente se ha hecho este cambio. Así bueno, que un poquito de sentido común, ¿no? También, como siempre. Exacto. Bueno, ahora voy a dar una recomendación más que nada, que está basada en un hecho que me ha pasado hace poco rato. Hace un rato estaba confirmando con Javier Modúvar cómo iba a ser su intervención con el programa y me envía una foto desde donde va a hacer su intervención, ¿no? Desde donde tiene su equipo, y me envía una foto con un equipo, con una televisión, con un ventilador, lógicamente, etcétera, etcétera, distintos artículos, y al final una pared. Y en la pared tenía puesto unos POSIT con cosas que no sabemos, que no deben hacerse, que lo hemos dicho muchas veces, con una serie de contraseñas. Total, que rápidamente te he escrito, Javi. ¿Qué pasa? ¿Tú no eres un informático dedicado a la ciberseguridad? ¿Qué me has contado? Muy buena, ¿no? Lo primero que te he dicho es que esos datos son antiguos, pero tu curiosidad te vale, ¿eh? O sea, te va a matar, ¿eh? Te he dicho automáticamente. Te digo, ¿qué ha sido lo que a las personas les gusta? Saber que hay una contraseña ahí. Si en ese POSIT hubiera habido una dirección URL, yo mando una foto a cualquier red social, a ti, con una URL y con una contraseña y un usuario, automáticamente en la mayoría de los casos la gente entra para ver si realmente eso es una contraseña real. Y eso, como te he comentado, es un vector de ataque.
¿Qué significa? Que es la forma más tonta digamos, meter un malware o meter un bicho, como decimos, en el ordenador de alguien sin que se entere. De tal manera que si ponemos un POSIT en una pared, ponemos una dirección de URL, ponemos un usuario y una contraseña, sacamos una foto, lo mandamos, automáticamente el 99%, por no decir casi el 100%, hubieran metido y hubiera infectado el ordenador. Y automáticamente me hace, a colación de lo que habéis dicho antes de los ataques, parece que el usuario no tiene nada y luego va a conectarse a una web cualquiera y le hacemos una desviación de la web a una web falsa, ¿no? Ya hemos metido el bicho. ¿Cómo ha entrado? No ha entrado por un correo, ha entrado porque alguien ha metido. Pero bueno, esto lo hemos visto, no sé si os acordáis, que este caso sí fue real cuando entrevistaron a una persona porque dio un botón de alarma nuclear en Hawái, y cuando le entrevistaron había un POSIT detrás con una contraseña, un usuario y una contraseña. Bueno, el usuario no me acuerdo si lo tenía, la contraseña sí la tenía, ¿no? Pues la forma de hacer un ataque sin que nadie se dé cuenta es sacar una foto con un POSIT en una pared y con una URL. Es tan fácil como eso. Utilizas la ingeniería social y automáticamente has metido el bicho. Ingeniería social, y además estás atacando a la curiosidad de la persona que ve esa foto. Con lo cual, la debilidad humana. La debilidad humana, justamente. Así Pero fíjate que ha sido, digamos que rápidamente he tanteado y tu debilidad te ha traicionado. Has dicho, una contraseña había en el POSIT. Pero te he preguntado, no he entrado ahí, ¿eh? Ah, no. Bueno, ahora pasa un escáner a tu ordenador. Si vas a entrar. Bueno, ahora en serio, este es una anécdota que estamos contando, pero sí que es un tipo de ataque de ingeniería social que efectivamente pues, que puede estar ocurriendo, y que de hecho seguramente que ocurre. A mí, Carlos, lo que me da pánico es ahora la nueva moda de los biddies. Yo eso, bueno, hace ya unos cuantos años, cuando había una vulnerabilidad en Android que te podías redireccionar y ir a una página web. A mí lo de los biddies me dan pánico, y además cada vez están más de moda. El otro día, para bajarme una aplicación, me decían en un centro comercial, no, te bajas, coges el biddy, lo capturas y si está en Google Play, si tardo lo mismo. O ahora en muchos sitios que te ponen el menú con un biddy. Eso, no sé. A mí me da un poquito, soy un poco paranoico, lo reconozco. Bueno, es lo que hay. Vayamos con alguna noticia de teletrabajo que está tan de moda últimamente, ¿no? Y es que, bueno, nos gustaría dar alguna serie de consejos para trabajar de forma segura durante este verano, tanto la gente que se va a la playa, como es el caso de Rocío, como los que se van al pueblo o como los que se van a una segunda residencia que tengan. Bueno, tanto empresas como sobre todo el personal, que es el eslabón más débil, siempre incidimos en ello, de la cadena de ataques, deben tomar conciencia de trabajar con garantías de seguridad, dado que si la víctima se encuentra teletrabajando, ya no solamente pone en peligro su información personal, sino también la de su compañía. Efectivamente, Carlos, y este verano va a ser especial por la situación del COVID. Viviremos el verano en un contexto excepcional en el que el teletrabajo seguirá siendo el protagonista. De hecho, un estudio llevado a cabo por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas confirma que un 34% de los empleados trabajan desde que comenzó la crisis del coronavirus, frente a un 4,8% que señalaba el mismo estudio del 2019, con lo cual los datos son más que contundentes. Por tanto, hay que adoptar medidas excepcionales que sirvan para aplacar los riesgos virtuales, sobre todo en los desplazamientos a segundas residencias para trabajar o bien cuando nos vamos de vacaciones. Oye, ¿qué recomendaciones podríamos añadir a las habituales, Sergio? Bueno, pues como una, por ejemplo, muy básica es no utilizar los equipos de la empresa para gestiones personales o para realizar pagos online o descargar archivos que no sean estrictamente necesarios para nuestro funcionamiento profesional, por así decirlo. Tampoco accedas a ninguna cuenta de uso personal de estos dispositivos. Vamos a diferenciar totalmente lo que es empresa de lo que es vida personal. Luego también es desaconsejable conectarse a Internet a través, obviamente, de redes wifi públicas o compartidas con muchísima gente que no sean seguras. Pero bueno, sobre todo con los equipos de trabajo, de empresa, claro.
Sí, y por supuesto durante estos meses de verano las reuniones que estamos haciendo en videollamadas como esta, pues sean lo más privadas posibles, poner contraseñas, solo los participantes autorizados, evitar siempre que se pueda enlaces externos o archivos compartidos que no procedan de fuentes fiables. Y por último, si el usuario no confía en contar con las medidas de seguridad necesarias para proteger su actividad y la confidencialidad de la compañía, lo mejor es, por supuesto, ponerse en contacto con la parte de TI que administren y que lleven la seguridad para establecer esas protecciones. Con los administradores de la red de la empresa, ¿no? Y consultar Sí. lo que haya que consultar. Ahora vamos a hablar sobre WhatsApp, Instagram y Facebook y todas las redes sociales que han sufrido una caída durante de media hora que ha afectado prácticamente a toda España. Ha sido además la tercera caída que experimenta WhatsApp y es la conocida aplicación que se utiliza absolutamente para todo en el último mes. Los fallos de conexión se han registrado el martes pasado en torno a las 2 menos cuarto y la empresa ha asegurado que el fallo se debía a un problema de red que ha impactado en España. Como siempre, aquí hay un poco de oscurantismo, ¿no, Rafa? Sí, bueno, WhatsApp ya sabemos que suma más de 1.500 millones de usuarios, Facebook más de 2.500 millones e Instagram más de 1.000 millones. El problema se registró principalmente en algunos países de Europa, entre ellos, por supuesto, como está diciendo España, según el panel de reportes técnicos Dawn Detector. Miles de usuarios han informado en Internet de los fallos en perfiles en otras redes sociales como Twitter, mientras que en varios portales de vigilancia del estado de la red informaron que el fallo de conexión duró solo una horita. Y el pasado mes de noviembre, WhatsApp, junto con Facebook e Instagram, registraron una caída a nivel global que, sin embargo, no afectó a España. Sin embargo, en julio del 2019, los usuarios españoles sí que vieron afectados esta aplicación por otro fallo masivo de las tres plataformas. Cabe recordar que tanto Instagram como WhatsApp y Facebook son propiedad de Mark Zuckerberg, fundador de la que es la mayor red social del mundo. Sí, los errores de conexión al final, bueno, son muy habituales. En numerosas ocasiones pasan inadvertidos por los usuarios porque las compañías tecnológicas periódicamente realizan tareas de mantenimiento en los servidores que soportan las infraestructuras técnicas de las plataformas. También, bueno, en este caso, pues cabe la posibilidad de que haya sido un error humano, un problema de código lo que haya provocado el fallo. Pero bueno, como no sabemos exactamente qué es lo que ha sido, por suponer, podemos hasta suponer que haya sido un ciberataque. Según un informe que ha realizado 3Micros, se demuestra que la utilización masiva de teletrabajo en España debido al COVID, bueno, ha tenido un efecto positivo sobre la ciberseguridad, ya que ha aumentado la concienciación de los usuarios que están teletrabajando. Así que, bueno, Arantxa, ¿cómo funciona esto? ¿Qué ha ocurrido en realidad? Pues que casi 3/4 partes, el 72%, el 64% en España de los trabajadores remotos dice que son más conscientes de las políticas de seguridad de su organización desde que comenzó el confinamiento, pero muchos reconocen que están rompiendo las reglas de todos modos debido al conocimiento limitado o bien las restricciones de los recursos. Esta investigación revela que nunca antes ha habido un mejor momento para que las organizaciones aprovechen la mayor concienciación de los empleados en materia de ciberseguridad. Y esta encuesta pone de manifiesto que el enfoque que las empresas adoptan en materia de capacitación y formación es fundamental para garantizar que se sigan unas prácticas seguras. Y hoy está con nosotros Joan Massanet, que es el CEO de W2 Connect o World2Connect. ¿Qué tal, Joan? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Bueno, estás aquí, además de ser el CEO de esta empresa, que sois un integrador de allí de la zona, de Baleares, no solamente por esto, sino por, pues por algo que ya comentamos en las noticias hace tiempo, y estamos hablando de la aspiradora Conga. Sí. ¿Qué hace la Conga en un programa de ciberseguridad? Bueno, vamos a verlo poco a poco, ¿no? Hace algo muy bueno no ha hecho, si estamos hablando aquí. Seguro que aspira bien, pero bueno, no es por eso por lo que está aquí. De eso no me voy a quejar, Carlos. Me deja la casa reluciente, la verdad. Y como soy muy perezoso para barrer, muy bien. Bueno, pues hace muy buena publicidad de Conga, que es una empresa española, ¿verdad? Sí, es una empresa de Valencia. Es una empresa de Valencia. Y bueno, ¿cuál fue tu experiencia con Conga? ¿Te compraste una Conga y qué pasó?
Bueno, pues sí, como bien dices, me compré una Conga y en casa tengo varias redes, ¿vale? Varias redes Wi-Fi para, digamos, controlar un poquito lo que está pasando. Y una de ellas es la red de IoT, de dispositivos que están permanentemente conectados a Internet. ¿Qué pasa? Que tanto los reproductores digitales como televisores, como todo, o sea, todo lo que no es ordenadores para trabajar o para ocio, los conecto siempre a esa red. ¿Qué pasa? Que la tengo continuamente monitorizada. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que como normalmente, bueno, como sabemos, los que tenemos un poco de formación y tenemos también de formación, solemos mirar los logs continuamente, pues mirando los logs vi que la aspiradora estaba realizando unas conexiones a un servidor FTP, al cual enviaba la contraseña en texto plano y veías que era el usuario administrador, en este caso, del FTP. La pista de todo ha salido de esos pequeñas trazas de información que son los logs. Correcto. Que lo miraste, entiendo que en el router o donde tengas el punto de acceso. En el cortafuegos lo miré. En el cortafuegos en casa. Sí, un OpenSense y allí lo vi todo. Bueno, pues al verlo lo que hice fue conectar a una de las bocas del cortafuegos, creé un pequeño servidor FTP con la misma dirección al cual apuntaba y le dije al cortafuegos que todo el tráfico que se fuera a esa dirección lo redirigiera hacia la boca pertinente en la que estaba el servidor. Como yo ya sabía que era admin y un password, el cual no voy a decir aquí, pues lo que hice fue ponerlo como digamos, como usuario admin y su contraseña en este caso. Bueno, dime, Carlos, ¿qué vas a decir? No, o sea, me parece muy curioso cómo la deformación o formación profesional y alguien que se encarga de ciberseguridad, bueno, ve cosas que ocurren y dicen, espera, vamos a echarle un vistazo a nuestros amiguitos logs. ¿Cómo sigue la historia? Porque me parece apasionante. Somos muy curiosos al fin y al cabo. Pues nada, la Conga empezaba a subir una serie de ficheros, entre ellos unos de depuración, donde decía si una rueda se había levantado, que eso lo ves en texto plano, o sea, está totalmente legible para todo el mundo. Y también pues veíamos que había como otro fichero que enviaba comprimido, que eran ficheros como de coordenadas. Claro, estas coordenadas evidentemente se correspondían a movimientos del robot, de trazabilidad de lo que sería tu plano de la casa. ¿Cómo pude confirmarlo eso? Pues muy fácil. En el momento que se reportó a través de la No-Con-Name, de la organización No-Con-Name, al cabo de 20 minutos cerraron el acceso al servidor FTP y curioso que mi Conga ya no tenía, para comprobarlo, ya no podía fregar el suelo de la casa ni barrer el suelo de la casa porque no tenía los planos. O sea, me volví a pedir, volví a pedirme que hiciera otra vez el plano de la casa. Y en plan, madre mía, pues sí, son los planos de la casa. Aunque no sea de una manera muy empírica, pero sí que realmente la conclusión o la deducción era de que realmente eran los planos de la casa en este caso. Bueno, evidentemente que si tienes esos planos asociados van la MAC, la Wi-Fi, la dirección IP. Con todos estos datos pueden saber dónde estás ubicado, qué robot es el que estás utilizando, qué modelo. Y aparte, lo que nos resultó muy curioso, que esto lo hicimos en colaboración de los miembros de la No-Con-Name, con Nico Castellano, Andrei Coman y Oleg Rocafull, fue que encontramos que todo esto se descargaba en un servidor fuera de la Unión Europea, ¿vale? Que esto según el reglamento, además hace poco que el Tribunal Europeo lo tumbó, me parece, esto de la compartibilidad de los datos entre diferentes, entre Estados Unidos y Europa. Disculpad. Sí. Es que la pantalla se me ha puesto en stand-by del ordenador. Disculpad, se me ha puesto todo azul como un pitufo, pero ha sido eso. Y claro, ¿qué pasaba? Que vimos que esto se enviaba a Estados Unidos. No solo eso, sino que se enviaba a un servidor de propiedad de Alibaba, como todos sabemos, una empresa china. Sí. Y además lo más curioso de todo es que antes de llegar a ese servidor, pasaba por uno de los hosts que pertenecían al Departamento de Defensa de Estados Unidos, al DoD. Sí. O sea, que evidentemente estaban snifando cuál era el contenido de esos paquetes. Ya sabían dónde estaban. Es la interceptación del tráfico que hace el gobierno de Estados Unidos y todo lo que pasa por allí, ¿no? O sea, que parece normal.
Sí, y aparte, bueno, en teoría, si nos ajustamos a la legislación europea, evidentemente los Estados Unidos van a hacer lo que quieran, igual que China, igual que todo, pero esto sería ilegal. Eso sí. ¿Qué pasa? Bueno, sería ilegal por parte de Cecotec, en este caso, que es la empresa responsable del tratamiento de datos. ¿Qué pasa? Que lo que vimos es que pasaba por ahí y bueno, el CDN pertenecía a Alibaba. Me parece normal, dada la tensión que hay entre China y Estados Unidos, que si se envían los datos a una empresa china, el Departamento de Defensa pues esté revisando qué es lo que está pasando. Evidentemente, entre comillas, me parece normal. Legítimo no lo sé, pero normal dada la situación, sí. Es que incluso se podrían hacer campañas de marketing dirigidas con todos esos datos. Tú imagínate que tienes una casa, saben el barrio donde estás, sabes qué modelo te has comprado de Conga, si es el de 100 euros, si es el de 300, si es el de 600. Claro, ahí ya va un poco el poder adquisitivo de cada uno. Si compras una de 600 y tienes una casa de 300 metros cuadrados, y el barrio es X, pues ya sabes que ese público tiene en ese email en el cual te has registrado, puedes hacerle un cierto tipo de ofertas. O sea, no es tanto el tema de la privacidad, sino la extrapolación que se puede sacar de todos esos datos. Es lo que se llama comúnmente el Big Data ahora mismo, es decir, de algo que no está definido, sacar algo definido. Dicen es muy siempre, curioso como... Decimos siempre que los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿no? Está claro que lo que estás comentando es así. Totalmente. ¿Y hay alguna lección más aprendida que hayamos encontrado? Porque yo creo que al menos la empresa española ha reaccionado de una forma, no sé si al 100% consecuente, pero al menos sí que ha reaccionado de forma rápida. Bueno, para mí la lección principal es que no te puedes fiar de nada. O sea, esa es la lección principal. De hecho, ya en el cortafuegos tengo capadas todas las salidas geolocalizadas a China, Estados Unidos de los dispositivos IoT. O sea, solo le he dejado lo suficiente. E incluso mirando a ver a qué direcciones IP se conecta, a ver dónde están, si están aquí, si están allí o tal. Porque ya, sinceramente, después de lo del Conga Gate, ya no me fío de nada. No me fío de nada. O sea, no, es que no te puedes fiar. Bueno, no te puedes fiar, pero sí que nos podemos fiar de gente como tú que es curiosa por naturaleza profesional, y que cuando compra algo y ve que hay un funcionamiento extraño, no necesariamente tiene que ser malicioso, pero si es extraño, pues bueno, no analiza. Joan, te Sí, vamos a seguir analizando nuevos electrodomésticos. sí, electrodomésticos y bueno, y sobre todo nuestros clientes en World2Connect que estén tranquilos, que nosotros estamos analizando el tráfico, siempre con consentimiento del cliente, evidentemente, para ver si vemos algo raro. O sea, al final no podemos fiarnos de nada. De hecho, en un cliente hemos detectado ciertos comportamientos de la aplicación que tienen. No son comportamientos maliciosos, pero sí que suponen un riesgo cuando tienes algún tipo de malware que haya entrado dentro de tu red y pueda estar observando, porque podría incluso llevar a la, digamos, a la exfiltración de datos de tarjetas de crédito y tal. Están avisados, la empresa no ha reaccionado, simplemente ha sido un correo de esto solo se puede ver desde dentro y lo tenemos en muchos clientes implementados. Esa ha sido la respuesta. Evidentemente no voy a decir ni quién son porque son datos que no corresponden decirlos en este momento, pero el cliente está avisado, sabe de qué problema hay, lo sabe, por lo menos nosotros nos quedamos tranquilos que ya hemos hecho nuestro trabajo. Y bueno, y aparte también, en este mismo cliente, además es que es curioso porque justamente ha sido el mismo, hemos detectado exfiltración a través de teléfonos de la marca Meizu, que eso sí lo vamos a decir, de datos de aplicaciones instaladas en el teléfono, qué tipo de conexión realiza, el email, todo. O sea, un montón de información que se estaba enviando además a China. O sea, a China. Ay, los chinos. Como Sí. decía hace poco un colaborador del programa, un saludo para la comunidad china de España. Bueno, Joan Massanet, eres el CEO de W2Connect, que es una empresa, Uh-huh. un integrador de ciberseguridad de la zona de Baleares, de Mallorca. Muchas gracias por haber intervenido aquí en ClickCiber y esperamos verte cuando nos tengas que contar alguna cosa tan interesante como mínimo como esta que nos has contado hoy. Muchas gracias, Joan.
Gracias. Como ya hemos comentado al principio, hoy tenemos como invitado a Javier Modúvar, que es el CEO de Ingecom. Javi, ¿tienes experiencia en este mundillo de las startups españolas o has visto crecer algunas? Algunas he visto nacer, algunas he visto morir, y algunas crecer y ser líderes. Bueno, oye, sí que me gustaría que contáramos a todo el mundo lo que es una startup, porque quizá no todo el mundo entienda lo que es este concepto que es anglosajón, pero que es de amplia utilización. Bueno, básicamente una startup es una empresa que comienza con una idea, con unos emprendedores que tienen una idea, sacan esa idea adelante y empiezan a intentar vender su idea, luego su producto. Algunos lo consiguen o no. Digamos que es el embrión de una empresa. La diferencia es que cuando se habla en la parte de ciberseguridad de startup, se suele pensar en empresas que nacen con una idea que en poco tiempo pueden crecer de manera radical. Es decir, no empresas que en 10 o 20 años van a ser grandes empresas, sino se piensa en empresas que en 3, 4, 5 años han crecido de manera exponencial. En el mercado español de ciberseguridad, ¿qué problemas se encuentra una startup tecnológica española para echar a andar, para arrancar ese proceso que dices tú de 3 años aproximadamente? Bueno, lo primero, lo más importante es que, y hay que diferenciar un poco, porque en las startups hay como la mentalidad americana, la mentalidad de otros países es totalmente diferente a la mentalidad que existe en España. Una startup normalmente la crea gente que ha estado trabajando, sobre todo en el área de ciberseguridad, gente que ha estado trabajando habitualmente en empresas de ciberseguridad. Previamente han detectado una necesidad y creen que ese agujero que existe en el mercado lo pueden cubrir con su idea, ¿no? Con su producto en un futuro. Entonces, el primer problema que se plantean es que les hace falta financiación. Es lo fundamental para arrancarlo, ¿no? Eso es el primer problema que se encuentran todas las startups en todas las partes de este mundo. Lo que pasa es que en algunos puntos es más fácil que eso lo encuentren que en otras partes. Y estamos en un país donde eso es bastante difícil, ¿no? O sea, la financiación en España no es sencilla para las startups. No, es totalmente, porque hay dos tipos de financiación. Hay la financiación tradicional y la financiación a través de lo que llamamos venture capital o fondos de inversión. La tradicional, que son los bancos o las entidades financieras, cuando oyen hablar de startup pueden decir, no, nosotros queremos apostar por startup, pero no apuestan ninguno. No les dan créditos que luego tienen que devolver. Imagínate a 2 personas o 3 que montan una empresa que automáticamente, primero, no les dan el crédito a no ser que lo avalen, no piensan en startup. Y el segundo medio, que es los venture capital o fondos de inversión, es un camino difícil que hay que andarlo poco a poco, y en España es muy difícil realmente. En otros países, tener una idea conlleva rápidamente, y si es una idea de ciberseguridad, a obtener rondas de financiación fácilmente. Aquí en España, obtener una ronda de financiación es bastante difícil. Ronda de financiación. ¿Cómo definirías tú una ronda de financiación? Vale. Cuando se arranca una empresa, inicialmente, los primeros años de un emprendedor o varios emprendedores que tienen una idea, lo primero que tienen que desarrollar es el producto. No tienen ni clientes, no tienen ni producto y tienen una idea que tienen que desarrollar, con lo cual ellos mismos por solo, o si contratan a alguien, tienen que soportar toda esa carga durante los primeros años sin tener ningún cliente. Entonces, lo que necesitan, como he dicho, es dinero, básicamente. Ese dinero puede venir inicialmente a través de amigos, familiares, o lo que llamamos business angels, que son gente que invierte pero poco, ¿no? Eso es el comienzo de una ronda de financiación. Es como comienzan todas las empresas, emprendedores, en una startup, ¿no? Sin saber si van a salir adelante. Bien, eso es lo que nosotros llamamos el comienzo de una ronda de financiación. Todavía no se ha pasado, como digamos, al canal de empresas que invierten profesionalmente en startup. Es como familiar. Ahí es. Fíjate que he dejado al otro lado las entidades financieras que ni pueden abrir la puerta del banco. Ahí es esto.
Esos son los primeros años, el primero, segundo año en el cual el producto se está desarrollando y no hay capacidad. La diferencia es que en esa primera etapa, aquí, una empresa española consigue una ronda muy pequeña. Una ronda básicamente es captar los primeros fondos externos. La diferencia entre una ronda y una entidad financiera es que en una ronda de financiación los que ponen el dinero entran como accionistas dentro de la empresa. En un crédito, tú tienes un crédito que lo tienes que devolver, pero no entran como accionistas, que es una pequeña diferencia. Con lo cual, quien pone ese dinero arriesga a la idea, se cree la idea de los emprendedores. O sea, en esa primera ronda de financiación yo tengo una idea junto con Rafa Tortajada, con mi amigo, y tenemos una idea y hablamos con los 10 amiguetes nuestros y uno pone 1.000 euros, otro 2.000 y otro pone 4.000 euros y con eso echamos a arrancar la empresa, Exacto. nos damos de alta en la seguridad social y todo, y alquilamos algo y compramos los equipos necesarios. Y la otra alternativa es que Rafa y yo nos endeudamos con un banco arriesgando nuestro capital y bueno, pues en algún caso incluso hasta hipotecando tu piso. Exacto, exacto. Son los dos mecanismos. La diferencia es que en esa primera ronda, que no llega a ser lo que voy a explicar luego, ronda A, B o C, en esa primera ronda, en Estados Unidos, por ejemplo, pueden llegar a cifras elevadas. Es decir, cuando estamos diciendo cifras elevadas, es que teniendo una idea buena, fácilmente puedes conseguir una ronda de financiación de entrada de 4 o 10 millones de dólares. Aquí eso mismo lo estamos disminuyendo a 25.000, 50.000 euros, 200.000 euros como máximo de entrada. O sea, dos órdenes de magnitud por debajo del americano. O sea, no estamos hablando de... Estamos hablando de que allí alguien tiene una idea y rápidamente... Porque tienen esa filosofía, no solo en Israel, sino también no en Estados Unidos, también en Israel, ¿no? Tienen esa filosofía de que cada 4 con una que salga bien han amortizado. Aquí se habla mucho de startup, pero nadie apuesta su dinero a una startup. Ahí es la primera fase. Una vez que ha pasado la primera fase y se tiene la primera ronda, que muchas veces es con fondos propios o con el dinero de los propios emprendedores, obtienen el producto, intentan conseguir los primeros clientes, salir al mercado, ¿no? Consiguen los primeros clientes y es donde necesitan una primera ronda, que a veces se confunde la ronda con lo primero, ¿no? Que se denomina ronda A. En esa ronda A ya empiezan a entrar fondos de Venture Capital que existen en profesionales en España, bien por entidades financieras que tienen sus propios fondos, o bien ya por tecnológicas que tienen sus propios fondos, o bien fondos especializados. En esa ronda A ya depende del producto, ya el orden de magnitud del dinero que meten en esos fondos suele ser más elevado. Ya podemos estar hablando de hasta, digamos, 1 millón o 4 millones de euros en España. Si vamos a Estados Unidos, en esa misma ronda estamos hablando ya de 20, 40 o 100 millones. Por lo cual, vemos un poco la diferencia por qué alguien crece rápidamente y los otros no. O sea, en cualquier caso, de las dos rondas que me has comentado, sigue siendo un orden de magnitud de 2 veces, dos órdenes de magnitud entre lo que puede haber en España y lo que puede haber en Estados Unidos. ¿Cuáles son los parámetros en los que se puede fijar un fondo a la hora de aportar por una empresa, apostar por una empresa o bien por otra idea? Bien, fundamental. Cuando un fondo de inversión ya en ronda A o superior invierte, lo primero que te va a exigir es un business plan, un plan de negocios definido. ¿Cuál es tu estrategia? ¿A qué mercado vas a ir a vender? ¿Cuál es el prototipo de tu cliente? ¿Qué necesidad cubre? ¿Cuál es tu competencia en el mercado? Básicamente, en un primer momento te van a exigir eso, como mínimo. A medida que vas avanzando porque no es una ronda, se suelen hacer varias rondas, ¿no? A medida que vas avanzando en las rondas, te van exigiendo más requisitos. Por ejemplo, el equipo directivo es muy importante. Es decir, el equipo directivo que tiene la empresa o el currículum que tiene el equipo directivo, se fijan mucho los fondos a la hora de... Básicamente están dejando su dinero a unos directivos, con lo cual se tienen que fijar en ese currículum. Luego, también es importante y se fijan bastante en la competencia que tienes. Es decir, hay fondos que si tú compites con una empresa pequeña,
dicen, no podemos darte dinero porque tú nunca vas a ser grande. En cambio, si compites con una empresa con tecnología grande, ellos saben que la cuota de mercado que pueden obtener es mayor. Pero los dos fundamentales son equipo directo, bueno, por supuesto el producto, business plan, equipo directivo. Suelen ser los tres bases. Entonces, estos fondos de inversión sí que tienen expertos en ciberseguridad para poder evaluar si esta idea es razonable o si es una bazofia directamente. Sí, básicamente tienen todos los venture capital que invierten profesionalmente ya en tecnológicas, suelen tener gente especializada que analiza el producto, analiza la competencia y deciden sí o no. Yo tengo la experiencia de que me impresionó en una charla en San Francisco de ronda de financiación, donde uno de los mayores inversores en tecnológica del fondo de inversión dijo que analizaban 1000 empresas al año y solo invertían en 4 o 5. Oh. Al año. Estás hablando de Estados Unidos. Me gustaría preguntarte un poco, ya que una startup en principio arrancará con un mercado local, en este caso estamos hablando del mercado español, pero yo entiendo que debe haber rápidamente una estrategia clara de salir al exterior, si no, no tiene, el mercado español es relativamente pequeño. Exacto. ¿Cuál debería ser la estrategia de salir al exterior? Vale, ahí pasamos, como he dicho, por las diferentes fases de la ronda de financiación. Has conseguido lo primero para desarrollar el producto. Luego has conseguido una ronda para empezar a tener tus propios clientes o tener tus primeros clientes en tu país, ¿no? En este caso en España, para poder. ¿Cuál es el siguiente salto? Y es muy importante porque es otro de los puntos donde se fijan mucho a la hora de decidir los fondos de inversión. Querer conseguir más países o internacionalizar la empresa. Y es donde vuelve a haber una nueva siguiente ronda de un importe más elevado para conseguir internacionalizar la empresa. Eso es, cualquier startup, su fin tiene que ser no solo vender en el país local donde ha nacido, sino generar mercado en otros países e internacionalizar. Problema que hay, y esto vemos otra diferencia con otros países. En una startup española consigue ronda de financiación, pero no consigue clientes en el propio país, con lo cual se estrella porque no tiene clientes en el propio país para salir al exterior. En otros países como en Israel, ¿quién es el primer cliente de las startups? El propio administración pública, el propio gobierno, que compra la tecnología y en lugar de financiar a la empresa le está comprando la tecnología y es el primer cliente, con lo cual la empresa obtiene dos cosas, financiación por una parte y referencias por otras para salir al exterior. Y pasa, en menor medida, pasa también en Estados Unidos. O sea que la propia administración apoya a la propia industria nacional comprando sus productos inicialmente y de esa forma ya tiene esa ronda de financiación. No es una ronda, pero sí son unos fondos que le vienen de clientes reales y, como tú dices, sobre todo tienen referencias para decir, oye, mi cliente es el Departamento de Defensa de Israel o el de Estados Unidos o etcétera. O sea, ¿tú crees que esta es una dificultad, desde luego, de las startups españolas para acceder a rondas internacionales? Totalmente. El problema, la gran, digamos, mortandad de empresas que se dan entre el primer año y el quinto año, o sea, más o menos no suelen durar más, es debido a que no llegan a un mínimo de mercado de clientes para poder salir al exterior, para obtener mayor tamaño y poder competir competitivamente con otras tecnologías. Y tenemos tecnológicas muy buenas que han conseguido salir y son éxito, pero todavía es un embrión de lo que podía ser. Digamos que es uno de los problemas. Si el propio administración pública fomentara la compra de tecnología española pensando de esta manera, que no es que estén comprando, hombre, no van a comprar si algo es malo, también lo analizan y no lo van a comprar, pero si algo es bueno y ser el primer cliente, el segundo, el tercer cliente para obtener referencia, le sería más fácil vender fuera. Y sería un canalizador para crecer. Uh-huh. Oye, y ya para acabar, has hablado antes de que había compañías que decidían que de cada 4 startups en las que invertían, normalmente en 3 fallaban y en una tenían éxito. ¿Esto en España sería equivalente? O sea, de cada 4 startups españolas, una tiene éxito. ¿Es un valor más o menos global o es solamente válido para Estados Unidos? Yo creo que aquí aún es mayor la mortandad. Aquí de cada
pon cada 100, 3 o 4 puede salir. Es una mortandad enorme, pero vuelvo a lo mismo. La mortandad es que hay errores de base al crear. Primero, muchas startups se crean en España. Como he dicho, uno de los factores para crear una startup es ver la necesidad en el mercado de la tecnología, y eso te das cuenta cuando estás trabajando en otras tecnológicas, con lo cual hay que fomentar que las propias tecnológicas hagan split de gente para montar nuevas startups. En España partimos de la base de que muchas veces creemos que una startup la tiene que montar alguien que sale de la universidad y todavía no tiene la experiencia suficiente para ver competitivamente cómo evolucionar, ¿no? Y piensa que el producto suyo es el mejor del mundo. Cualquier producto siempre hay competencia, en cualquier parte del mundo, ¿eh? Con lo cual, es un camino. La mortandad en España se da en empresas muy pequeñas, sobre todo tecnológicas, porque no llegan a un embrión de clientes suficiente para que su producto sea mejor. Cuando consigues ese embrión o ese mínimo, posiblemente el éxito de la empresa está casi asegurado. O sea, en base a tu experiencia, me parece muy interesante lo que me parece deducir, y es que muchas startups que nacen en los alrededores de la universidad están abocadas al fracaso, o la mayoría de ellas, mientras que aquellas que nacen de alguna persona que ha trabajado pues en un entorno ya empresarial y sabe realmente cómo funciona el mercado, bueno, sabe que sus ideas van a tener una acogida mejor en el mercado. ¿Me confirmas esto, que la parte de la universidad...? Sí, por supuesto, pero porque si te das cuenta, y esto es el éxito de las startups en Estados Unidos o incluso en Israel, la mayoría, tú ves a los fundadores de la mayoría de las startups tecnológicas de ciberseguridad, y todos han trabajado en empresa privada de ciberseguridad anteriormente. Muy poquitos nacen de una idea de la universidad, y si salen de una idea de la universidad, rápidamente comparten esa idea con una empresa privada para hacer el desarrollo en conjunto, con gente especializada de la empresa privada, ¿eh? Y en cambio, aquí todavía seguimos con la mentalidad de que yo tengo que es bueno, tengo una idea, pero tienes que tener no solo la idea, sino la experiencia del sector privado para que tu producto sepas comercializarlo y canalizarlo. O sea, la experiencia es una de las claves para que las startups tengan éxito. A pesar de que sea una empresa nueva, sí que tienen que basarse en un expertise previo. Por eso los fondos, como he dicho, los fondos de inversión a la hora de invertir, uno de los requisitos que ponen es la experiencia del equipo directivo. Si no tiene, tú puedes tener los cerebros más grandes del mundo, pero si el equipo directivo tiene experiencia por detrás, va a pesar más el equipo directivo que los propios cerebros de la empresa. Bueno, Javi, pues yo creo que ha sido súper interesante esta intervención de las startups, de cómo se financian, de cuál es su grado de éxito o de mortandad en España comparado con los mercados de referencia de la ciberseguridad, que son sin duda alguna Estados Unidos y un país muy pequeñito como Israel, pero que hace las cosas francamente bien en este sector. Muchas gracias, Javi. Dime. Claro, siento interrumpirte, para acabar, fíjate que hay una cosa que no tenemos que perder de vista, que si nace una empresa y tiene éxito, posiblemente gente de esa empresa monte posteriormente una segunda. Y el ecosistema se crea a base de que una empresa se divida, salga gente, monte, y eso es lo que bueno que tiene ese país pequeño que dices tú, Israel, que la gente sale de una empresa y monta otra, con lo cual hay un ecosistema muy, muy dinámico. El dinamismo de Israel, desde luego que es fantástico, y en el mercado de la ciberseguridad, pues claramente hay dos polos, uno es el polo norteamericano y otro es el polo israelí, luego en medio está Europa, pero bueno, son los dos grandes polos. Muchas gracias, Javi, y nos vemos dentro de un año en el siguiente cierre de temporada, ¿no? Bueno, ya veremos. Esperemos que todos sigamos aquí, que estemos más morenos, y sobre todo a los que nos están escuchando, que se cuiden con el COVID, que seguro que dentro de unos meses esto será, esperemos, un mal que lo hayamos dejado atrás. Esperemos que sea así, que sea un mal recuerdo solamente. Pues llega el momento final, el momento en el que el programa cede su paso al concurso. Un concurso en el que, gracias a Ingecom, mayorista de valor especializado en la ciberseguridad, vamos a sortear 2 licencias anuales del antivirus de Trend Micro. El valor de cada regalo es de 50 euros y siempre recomendamos utilizar antivirus que sean de pago, antivirus a ser posible que no sean de los gratuitos.
La primera pregunta que tenemos que hacer a nuestra compañera Arantxa. Arantxa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Sí, esta semana los ganadores han sido María Yáñez de Huelva y José Carlos Cordero de Valencia. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por email y cada premio consistirá en una licencia anual válida para hasta 3 dispositivos. Y doña Rocío, vas a poner una pregunta fácil. Venga, ponla fácil, que estamos acabando ya la temporada. Vale, voy a hacer una pregunta muy facilita. A ver, ¿qué 3 premisas, qué 3 factores tienen en cuenta los fondos de inversión para evaluar una startup? Bueno, yo creo que más que fácil es complicada, pero bueno, venga. No, es muy fácil. Si ya me está escuchando, es muy fácil. Porque además una la ha repetido 2 veces. Bueno, que digan 2 de 3. Venga, 2 de 3, con eso lo aceptamos. Bueno, ¿Y qué pues tienen que hacer para concursar? Pues para concursar deberéis enviar un email a nuestro correo electrónico info@clickciber.com indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la pregunta que he realizado, que es muy fácil. Bueno, como siempre, os recordamos una vez más nuestro email por si queréis concursar o decirnos cualquier cosa, que es info@clickciber.com. Y bueno, pues os recordamos también que tenemos nuestros perfiles en LinkedIn y nuestro contacto por WhatsApp más 34 669 180 278. Y por supuesto nos podéis escuchar este podcast y todos los programas anteriores a través de la plataforma como iVoox, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave ClipCiber. Pues sí. Y hasta aquí hemos llegado. Despedimos el programa, despedimos la temporada durante todo el mes de agosto. Va a seguir habiendo programas, pero van a ser programas resúmenes de programas anteriores. Volveremos en septiembre con muchas ganas. Seguro que todos los colaboradores y colaboradoras están ya preparando sus ideas, a ver qué voy a contar, hacer los monográficos más sugerentes. Y bueno, pues a toda la audiencia os damos un saludo enorme y un abrazo. Arantxa, ¿qué nos cuentas? Y vendré renovada, sí. ¿Y tú, Rocío, vas a venir con las pilas recargadas de la playa? Pues sí, voy con las pilas recargadas y ahora voy a estar trabajando y luego me voy a volver a ir otra vez. Rafa, tú cuídate en tu veraneo madrileño. Sí, aquí a disfrutar de Madrid, que hace muchos años que no lo hacemos, así que bien. Bueno, Sergio, ¿qué nos cuentas de tu veraneo? ¿Tienes algo planeado? Sí, yo también voy a descansar ahora 3 semanitas, que se agradecen, pero bueno, luego habrá que volver con las pilas recargadas y ganas. ¿Y tú, Javi, finalmente, no te subes a Bilbao este año, a tu tierra? Pues yo soy de los que piensan en el último momento dónde ir, con lo cual no te digo ni sí ni no. Bueno, ya me lo contarás. Bueno, pues un abrazo a todos y a todas, buen verano y nos vemos en septiembre. Visitad nuestra página web y estar atentos que en septiembre vuelve la revista.